Vamos a ver ahora la distribución hipergeométrica. Recuerden que vimos en el video pasado la distribución binomial. De la misma manera vamos a explicar el ejemplo que viene en su material didáctico adjuntado en Edmodo y vamos a resolver un ejercicio del problemario que les envié. Vamos entonces a analizar la distribución hipergeométrica. Esta distribución hipergeométrica pertenece a las distribuciones de probabilidad de tipo discretas, igual que la de binomial, igual que la de Poisson, que vamos a ver más adelante. Entonces, esta distribución hipergeométrica se caracteriza principalmente por identificar varios resultados a partir de una población con el análisis de una muestra. Es donde nosotros vamos a identificar la fórmula de las, específicamente de las combinaciones. Nosotros tenemos entonces este ejercicio. Tiene algunas características la distribución hipergeométrica. Una de sus propiedades es que una muestra aleatoria tiene un tamaño n, se selecciona sin reemplazo de un total de n mayúscula resultados o artículos totales. Recordemos que cuando estamos hablando letras del alfabeto griego o letras en mayúscula, estamos hablando de poblaciones. Cuando son en minúsculas, estamos hablando de muestras. Aquí nosotros identificaremos que en la distribución hipergeométrica, bueno, pues encontramos varios de los elementos, como en este caso vamos a plasmar su fórmula, que la fórmula de la distribución hipergeométrica, acuérdense que es, y distribución hipergeométrica es igual a la combinación de k elementos con x. Recuerden que ahorita vamos a explicar cada uno de los significados de estos símbolos. Identificamos otra combinación que es el tamaño de la población menos los elementos con características defectuosas. Se combinan con el tamaño de la muestra menos x. Estos signos son signos, en este caso, que representan una resta entre estos elementos. Todo esto lo vamos a dividir entre la combinación del tamaño de la muestra, del tamaño de la población, perdón, en combinación con el tamaño de la muestra. ¿Vale? Es así como queda la fórmula. Recuerden que esto está proporcionado en su material didáctico. Identificamos entonces para este ejercicio que viene en su material también, nos dice un ejemplo de la distribución hipergeométrica. En un lote de 40 componentes, cada uno se considera aceptable si no contiene más de 3 defectuosos. El procedimiento de muestreo consiste en seleccionar 5 componentes aleatoriamente y rechazar, nosotros debemos ahí, y rechazarlo si es que se encuentra un componente defectuoso. La pregunta que nos establecen es ¿cuál es la probabilidad de que exactamente un defectuoso se encuentre en la muestra si hay 3 defectuosos en todo el lote? Fíjense que aquí nosotros tenemos que identificar algunos datos. Para eso recuerden que identificaremos las variables. N mayúscula, ¿qué representa N mayúscula? N mayúscula representa, recuerden, la muestra. N minúscula, digo la población, N mayúscula es la población y N minúscula es la muestra. Identificamos entonces estas dos variables. Identificamos también dentro de estas variables que se encuentra K. K es el elemento, este es uno de los elementos más difíciles, por decirlo de alguna manera, de identificar en este tipo de distribución, debido a que siempre va a obtener las características similares a las que se esté solicitando en la X. ¿Vale? Siempre X, acuérdense, que es el valor o el dato que nos están pidiendo que calculemos su probabilidad. Entonces identificamos, repetimos los datos. N mayúscula significa el tamaño de la población. N minúscula el tamaño de la muestra. K, que es el K elemento, significa que son los elementos o el número de elementos que tienen las mismas características de lo que nos solicitan en X. Aquí, por ejemplo, en esta situación nos dice que son casos que sean defectuosos, por lo tanto K va a representar el número de casos que se supone son defectuosos, porque aquí ya nos delimita 1. ¿Vale? Entonces identificamos estos datos. ¿Cómo identificamos estos datos? A partir de la descripción que nos dan aquí. Nos dice aquí en el lote de 40 componentes, por lo tanto N va a ser 40.
N minúscula nosotros vamos a identificar que va a ser 5 elementos, porque si ustedes se dan cuenta, en el texto nos dice el procedimiento de muestreo, están aplicando muestreo, por lo tanto, identificamos que es N minúscula. Consiste en seleccionar 5 componentes aleatoriamente y rechazar el lote si se encuentra un componente defectuoso. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos población 40, tamaño de la muestra 5, K elementos, aquí es donde viene la parte, digamos, lo interesante de esta distribución. Recuerden que dijimos que K es el número de elementos con características similares a lo que nos están solicitando. Vamos entonces a remitirnos a la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente un defectuoso se encuentre en la muestra? ¿De que un defectuoso? Por lo tanto, estamos hablando de que X va a ser 1. Si se supone que en la muestra hay 3 defectuosos, por lo tanto aquí nosotros ponemos este 3. ¿Sí se ve? Identificamos entonces N40, N minúscula 5, K elementos 3 y X1. Identificamos nuestra fórmula. ¿Qué tenemos que hacer? A partir de los datos que ya identificamos de nuestro texto, identificamos nuestra fórmula y ahora sí vamos a sustituirla. Identificamos entonces que en nuestra fórmula decimos la distribución hipergeométrica es igual a la combinación de 3 combinación con 1 que multiplica a n elementos que son 40 menos k que son 3. Identificamos n minúscula que son 5 con en este caso 5 que es el n minúscula y x que es 1. Cerramos paréntesis. Recuerden que cuando tenemos este tipo de vectores, acuérdense, identificamos que son ¿qué? Combinaciones. ¿Sale? Ya lo vimos en la distribución binomial del video pasado. Identificamos entonces en el denominador se encuentra n mayúscula. N mayúscula dijimos que son 40 elementos, combinación con 5. ¿Vale? Recuerden cómo lo metemos en la calculadora. En la calculadora lo utilizamos, en la calculadora utilizamos, si tienen esta versión de calculadora, a ver, así que no brille tanto, identificamos que las combinaciones son con estas, ¿sale? Aquí si ustedes se dan cuenta, es n combinación con r. ¿Qué tendríamos que poner aquí? Si estamos en el ejemplo 3 con 1, tendríamos que poner el 3 y le ponemos la c con 1. ¿Sale? En calculadora, entonces acuérdense que nosotros esto lo identificamos como combinaciones. Vamos a hacer la reducción de términos semejantes, que en este caso es la resta antes de las combinaciones, para que sea mucho más fácil introducirlo a la calculadora. Identificamos entonces que es 3 combinación con 1, no hay más que reducir en esa parte de los términos, pero 40 menos 3 sí, que en este caso son 37 elementos que se van a combinar con 5 menos 1, 4, ¿sale? Entre los mismos 40 combinación con 5. ¿Vale? Identificamos entonces que al hacer esta reducción de términos vamos a identificar que nos da de resultado 0.3011. Recordemos que todas las probabilidades que nosotros identifiquemos las vamos a expresar en porcentaje. Probabilidades se expresan en porcentaje. Recuerden, la probabilidad máxima de cualquier evento es el 100%. Por lo tanto, si ustedes ven que algún número que obtengan del cálculo de algún ejercicio rebasa el que les salga 1.25, algo están haciendo mal, están clasificando, están sustituyendo de manera incorrecta los datos, porque toda la parte de estos resultados tiene que salir menor a la unidad, porque la unidad, recuerden que es la parte decimal, nosotros lo representamos con porcentaje, el 1 o el 100%, ¿sale? Entonces, a partir de este resultado que nosotros obtenemos en este ejercicio, lo vamos a convertir en porcentaje. Es algo esencial, ya lo han llevado costos, pero bueno, de todas maneras lo voy a identificar, ¿no? ¿Cómo convertimos este decimal en porcentaje? Multiplicándolo por 100. Esa cantidad por 100 y entonces nosotros obtenemos que es 30.11%. Y esto es lo final que vamos a interpretar. Recuerden que siempre nosotros en nuestro ejercicio, en estadística, tenemos que hacer nuestra descripción. Sí, está muy bien que ustedes sepan identificar los datos, que sepan realizar las operaciones básicas y demás, pero lo importante también aquí es cómo nosotros manipulamos la información. Como la información, acuérdense que es convertir los datos, es el tratamiento que le damos a los datos, ¿vale? Entonces nosotros necesitamos que, pues necesitamos hacer nuestra redacción adecuada porque nos están preguntando.
¿Cuál es la probabilidad de que exactamente en un defectuoso, en una población de 40 componentes? Entonces nosotros vamos a decir, por lo tanto, recuerden estos 3 puntos, significa por lo tanto. Por lo tanto, la probabilidad de que exista un defectuoso, en una muestra de 5 elementos, hay que describirlo bien. Recuerden que esta asignatura se llama estadística descriptiva, hay que describirlo a detalle. La probabilidad de que exista un defectuoso en una muestra de 5 elementos tomados de 40 componentes de la población es de 30.11%. ¿Sale? Es así como nosotros identificamos la distribución hipergeométrica. ¿Sale? Ok, esa parte fue el ejemplo que nosotros pues incluimos en el material proporcionado en Edmodo. Vamos entonces ahora a resolver un ejercicio del problemario que proporcionamos también para resolver. Recuerden que es una de las evidencias de este tema número 5, Estadística para la Administración 1. Este ejercicio viene en el problemario, repito, vamos a realizar un ejercicio del problemario de la distribución hipergeométrica. Recuerden que esta distribución hipergeométrica como características que podemos identificar en un ejercicio es que tiene muchos datos. Entonces, de antemano, si ustedes ven en un párrafo que tiene mucha información, muchos datos, muchos elementos, bueno, pues puede ser una característica que ustedes utilicen para clasificar y considerar que ese ejercicio puede ser resuelto por distribución hipergeométrica. Ok, pues nos vamos a leer este ejercicio que, como ya lo mencionaba, incluimos en su formulario. Nos indica el texto: una fábrica de tarea gubernamental sospecha que algunas fábricas violan los reglamentos contra la contaminación ambiental. 20 empresas están bajo sospecha, pero no todas se inspeccionan. Supongamos que 3 de las empresas violan los reglamentos. ¿Cuál es la probabilidad de que la inspección en 5 empresas, 2 violen el reglamento? Fíjense, aquí ya tenemos pues bastantes datos. Identificamos nuestros datos, tenemos N, recuerden que N es nuestro tamaño de población. ¿Qué quiere decir el tamaño de la población? Bueno, pues los elementos totales a estudiar. Recordemos que esto lo venimos analizando desde el tema número 1. Entonces, aquí nos dice que es una fábrica de tarea gubernamental, tienen la sospecha de que, bueno, pues están rompiendo estos reglamentos, ¿no? ¿Cuántas empresas? 20 empresas están bajo sospecha. Por lo tanto, la población pertenece a 20 empresas. El tamaño de la muestra es cuáles van a ser las que se van a analizar. Aquí nos dice cuál es la probabilidad de que la inspección de 5 empresas, lo identificamos, de 5 empresas, 2 violen el reglamento. Entonces, ¿qué identificamos? Identificamos que N va a ser 5 que están violando el reglamento, bueno, que en este caso estamos identificando que vamos a tomar para la muestra. Nosotros identificamos que nos dicen, calcula la probabilidad de que 2 violen el reglamento, por lo tanto, X va a ser 2. Y nada más nos falta K. Recuerden que K les dije que es uno de los elementos que, pues sí, en cierto momento nos cuesta un poquito más de trabajo identificarlo. Vamos a ver entonces aquí cómo podemos identificarlo. Nos dice, una fábrica de tarea gubernamental sospecha que algunas fábricas violan los reglamentos contra la contaminación ambiental. 20 empresas, ya lo identificamos como N, están bajo sospecha, pero no todas se inspeccionan. Supongamos que, aquí está, 3 de las empresas violan los reglamentos. ¿Cuál es la probabilidad de que en la inspección de 5 empresas 2 violen el reglamento? Entonces, ¿cuánto quedamos que va a ser N? N van a ser 3, ¿sale? Ya lo identificamos, pueden repetir esta parte de la explicación si ustedes consideran, ¿vale? Identificamos que N va a ser 20, N minúscula va a ser 5, K elementos va a ser 3 y X va a ser
2. Identificamos nuestra fórmula, recuerden que es la misma fórmula de la distribución hipergeométrica. Este ejercicio está resuelto por distribución hipergeométrica. Ok, vamos a sustituir nuestros datos y decimos aquí, la distribución hipergeométrica es igual a, y decimos k elementos, que sería 3 combinación con 2, que multiplica a n, que van a ser 20 elementos, menos k, que van a ser 3, que se van a combinar con 5 menos 2, que es x, entre n, que son 20, combinación con 5, ¿vale? Esto recuerden que lo metemos en la calculadora, identificamos, podemos reducir términos semejantes y en este caso, bueno, pues lo podemos simplificar, ¿no? En este caso, que sería 3 combinación con 2 y la resta quedaría 20 menos 3, 17, que se combinan con 3, porque 5 menos 2, 3, entre 20 con 5, ¿vale? Esto va a ser igual, lo traemos para acá, la distribución hipergeométrica, ya lo ponemos esto en la calculadora y nos indica que nos da 0.13578 en nuestra calculadora. Recuerden lo que habíamos hablado, aquí nosotros identificaremos hasta este quinto elemento. Si este quinto elemento es mayor o igual a 5, entonces va a subir. ¿Es el caso? Sí. Por lo tanto, la aproximación de esta distribución hipergeométrica va a ser de 0.1316, porque este 7 es mayor a 5, sí, por lo tanto sube y hace que este suba, ¿vale? Entonces identificamos punto 13. Recuerden que nos están preguntando cuál es la probabilidad. Se expresa en porcentaje. ¿Cómo lo convertimos en porcentaje esto? Por 100. Y nos da 13.16%. ¿Sale? Vamos a realizar nuestra interpretación. Nos están indicando cuál es la probabilidad de que en una inspección de 5 empresas, 2 violen el reglamento. Entonces nosotros vamos a decir, a partir, es otro tipo de redacción, ¿verdad? Pero es en este caso, el objetivo, recuerden que de la interpretación es que pues nos explique, nos describa qué procedimiento se utilizó y cuáles fueron los hallazgos, ¿sale? A partir de la distribución hipergeométrica desarrollada, se obtiene que la probabilidad de que 2 empresas violen el reglamento en una muestra de 5 compañías analizadas es, pueden dejar así con 2 puntos o directo, es de 13.16%, ¿vale? Y con eso estaremos terminando cada uno de los problemas o cada uno de los ejercicios. Vean cómo lleva la congruencia cada uno de los ejercicios, es el problema, son la identificación de los datos, la fórmula, la sustitución, simplificación, obtener resultados en la calculadora, obtener qué porcentajes, que es muy importante en la parte de probabilidad, y nuestra descripción, que debe de ser qué distribución estamos utilizando, a partir de qué datos, ¿sale? Bueno, pues ahora realizar el otro ejercicio que viene en su problemario de la distribución hipergeométrica. Gracias.